Educación Creativa presenta. Hola chicos, soy la Miss Iliane. ¿Cómo están ustedes? Hoy les voy a contar la historia de Marcos. ¿Saben quién es Marcos? Pues presten mucha atención. Marcos estaba acostado y su mamá le llamó. ¡Levántate ya, Marcos! ¡Ya es hora de levantarte! ¿Qué crees? ¿Vas a estar todo el día ahí durmiendo? Es lindo dormir hasta más tarde, ¿verdad? A todos nos gusta descansar tranquilamente. Pero él no quería levantarse para nada. Además, él sabía que ese día iba a ser un día pesado para él. ¿Pero por qué sería así? Lo que pasa es que Marco había perdido a su papá en un accidente de carro. Desde entonces, él había estado muy triste, pero además de esa tristeza, tenía que aguantar a Pedro. Pedro era el nuevo enamorado de mamá. A este no me gusta. Yo quiero a mi papá. Extraño a mi papá. Este enamorado de mamá, no quiero ni saber de él. Ojalá no venga más a esta casa. Sí, así decía Marco. No le gustaba para nada que mamá tuviera un enamorado. Lo que realmente quería era tener de regreso a su papá. A veces, Marco se irritaba con su mamá que le estaba despertando y él no quería levantarse. Y decía, mami, ya no me llames, quiero dormir más un poco. Y su mamá se quedaba triste con la manera en que él le respondía. Marco sabía que debía obedecer y respetar y honrar a su mamá. Pero su mamá no desistía. Sabía que Marco también estaba pasando por un momento muy difícil. Así que mamá decidió hacer un juego. Marco, yo soy el sargento y ahora te digo, soldado, en pie. Y Marco entonces entró en el juego. Se puso en pie y comenzó a jugar con mamá. Y mamá decía, 1, 2, 3. Y Marco también prestaba continencia a su mamá. Y así Marco se levantó y se fue a la cocina donde mamá había preparado su desayuno. En ese día, Marco saldría con Pedro, el enamorado de mamá, porque Pedro lo había invitado para salir a pescar e iban a ir solamente los dos, para que ellos pudieran tener un momento de amigos. Entonces, Marco se acercó a la mesa donde mamá había preparado el desayuno. Pero él se imaginaba cuando él siempre estaba en la mesa con su papá. ¡Qué lindo! ¡Cómo extraño a mi papá! Me acuerdo el día en que yo me había portado muy mal en el colegio y junto con mi amigo nos habíamos traído a casa algo que no nos pertenecía. Cuando llegué en casa, creí que mi papá me iba a dar una gran paliza y que él me iba a castigar tremendamente. Y mi papá se sentó conmigo, me escuchó, yo conversé con él y le conté todo lo que había sucedido. Entonces mi papá me explicó que yo me sentía así porque yo había pecado contra Dios Padre. Y por eso yo sentía tanta tristeza y a eso se le llamaba pecado. Yo había pecado. En ese día yo aprendí que Jesús murió por mí para que yo pudiera tener vida eterna. Aprendí que el pecado me separa de Dios y que solamente Jesucristo es quien me puede unir nuevamente a Dios. Marco estaba recordando cuán grandes enseñanzas su papá le había dado. Su papá había sido quien le había presentado a Jesús, nuestro Salvador. Pero, ¿qué hacer? Ya no estaba su papá. Marco entonces tomó el desayuno y le pidió a Jesús que le ayudara a tener un día alegre, un día bueno, que él pudiera pasar momentos divertidos con Pedro. Le prometió a Dios que trataría de ser un niño simpático con Pedro. A final de cuentas, Pedro quería mucho hacerse amigo de Marco. Los dos se fueron a pescar. Al principio, Marco estaba un poco
quieto, no quería mucho hablar con Pedro. Ah, no, este se quiere robar el lugar de mi papá. Este se quiere robar el cariño de mi mamá. A Marco no le estaba gustando nada, pero Pedro había sido tan simpático con él, debería darle una oportunidad. Los dos se fueron a pescar. Pedro entonces le enseñó a Marco a poner la lombriz en el anzuelo, a lanzar el hilo, a sacar los peces, a estar a veces en silencio para no asustar a los pececitos. Y ellos en aquel día hicieron una gran pesca. Conversaron sobre muchas cosas. Después se fueron a tomar helado y continuaron conversando. Se hicieron muy buenos amigos. Mamá ya los estaba esperando en casa y ellos estaban muy retrasados. Oh, ¿qué pasa con estos dos que no llegan? Mamá ya comenzó a ponerse un poco preocupada. Pero cuando ellos estaban llegando, ahí vieron a su mamá que miraba por la ventana esperándolos llegar. Marcos le contó todo a su mamá cómo habían pasado lindo en aquel día. Mamá estaba muy contenta por eso. Pedro, el enamorado de mamá, le había invitado a Marco para salir en el fin de semana que viene a pasear nuevamente. Y Marco estaba muy contento y ansioso por esa nueva salida. Pero durante la semana, Pedro no llamó, no fue a la casa de mamá. ¿Qué habrá pasado con Pedro?, pensaba Marcos. Hasta que entonces él escuchó a su mamá en una llamada telefónica y su mamá decía: ¿estás seguro, Pedro, que quieres así? ¿Estás muy seguro? Está bien, entonces ya no nos veremos. Qué triste se puso Marco. Marco le preguntó: mamá, ¿qué ha pasado? ¿Verdad que va a venir Pedro el fin de semana para que salgamos? Y mamá dice: no, me temo que no, Marco. Ya no va a venir Pedro a salir a pasear contigo. Además, Pedro ya no va a venir a esta casa. Pero mamá, él me prometió que iba a venir. Y lloraba Marco muy triste. Él me prometió, mamá, él me prometió que iba a venir. Y comenzó a llorar de tristeza. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Yo pensaba que Pedro sería como mi papá. Yo pensaba que Pedro me acompañaría. Quería tanto tener un papá. Mi papá me ha dejado. Mi papá se fue, ha muerto y me dejó. Y ahora también se ha ido Pedro. Y lloraba. Su mamá entonces le dijo: Marcos, ¿tú te acuerdas de las enseñanzas de tu papá? ¿Te acuerdas que tu papá te enseñó mucho a amar a Dios? Tu papá siempre te decía que Jesús dio su vida por ti, enviado por su Padre. Su papá lo amaba mucho a Jesús, pero sabía que la única persona que podía pagar por tus pecados para que fueras libre es Jesús. Y envió a Jesús a morir por ti para darte salvación. Sin Jesús, nadie puede conocer al Padre, al verdadero Padre. Tu papá se fue a vivir cerca de nuestro Padre Celestial. Pedro ya no va a volver más a esa casa. Pero hay un papá que nunca nos abandonará. Hay un papá que prometió estar con nosotros para siempre, hasta el fin de los siglos. Este papá es Dios. Dios prometió que jamás dejaría a los suyos. Por medio de Jesús, nosotros podemos llamar a Dios de Padre. Y este Padre jamás nos dejará. Podemos confiar en esa palabra porque Dios, Padre, no cambia. Él es inmutable. Por lo tanto, su promesa de estar con nosotros para siempre será cumplida. Él estará con nosotros en todos los momentos, porque Él es Dios
omnipresente. Así que Él está con nosotros en los momentos tristes, en los momentos alegres, en los momentos que juegas, en los momentos que estudias, en los momentos que comes, en los momentos que te sientes solo. No debes sentirte solo, porque Dios Padre está contigo. Y además, jamás morirá, así que nunca te dejará por la muerte, porque Dios es eterno. Él no tiene fecha de nacimiento y tampoco tiene fecha de muerte. Él jamás morirá. Por lo tanto, su mamá le dijo a Marcos: no tengas miedo, Marcos. El único papá perfecto es Dios. Marcos se fue a acostar. Aún no estaba muy convencido, pero decidió leer la Biblia que su papá le había dado. Y entonces comenzó a leer varios pasajes de la Biblia. Y en la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 1, Marco leyó que dice lo siguiente: mirad, cuán gran amor nos ha concedido el Padre, punto de que seamos llamados hijos de Dios. Y entonces, Marco, leyendo la Biblia, la palabra santa y verdadera, él se convenció de que Dios es nuestro Padre. Y entonces él pasó a estar muy contento. Le hizo una oración a Dios y agradeció a Dios y le dijo: oh Señor Dios, gracias porque por medio de tu Hijo Jesucristo, tú me llamas de hijo también. Gracias por ser mi papá perfecto. Marco comprendió que aunque Dios le dio un buen papá, su papá no pudo estar con él para siempre, aunque quisiera hacerlo. También comprendió que el enamorado de su mamá no podía atender el deseo de su corazón de tener un papá perfecto. Pero comprendió que Dios es el papá perfecto. Y tú también puedes tener a este papá perfecto. Por medio de Jesucristo, Dios nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y no hay nada mejor que tener a Dios para siempre en nuestros corazones y también la promesa de que un día Él nos llevará con Él en el cielo para estar para siempre, por toda la eternidad. Si tienes a tu papá cerquita de ti, aprovéchalo, abrázalo bastante, aprovecha los momentos que tienes con Él. Si no tienes a tu papá cerca, pero puedes llamarlo, aprovecha también para llamarlo y hablar con él. Si no tienes ni cerca ni lejos, pero no puedes llamarlo, estés seguro que de todas formas siempre estarás acompañado por el mejor papá del mundo. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima lección. ¡Chao! Esta fue una producción de ALBA, Educación Creativa.